estamos de vuelta en Voz Vespertina. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Voz Media Network, a través de Twitter, Facebook, YouTube, Instagram también. Recuerden que pueden llamarnos y participar de los debates llamando al 809-732-8500. Miren, tenemos un invitado especial en el día de hoy. Es una persona que yo admiro mucho, es el especialista en seguridad ciudadana y muchos otros temas, el señor Daniel Pou, que ha sido un invitado anterior de Voz Vespertina. Bienvenido. Así es, muy buenas tardes, yo muy complacido de estar aquí con ustedes y pues dispuesto a arrojar alguna luz sobre temas que se planteen para este público que ustedes tienen. Gracias. Que es un público de mucha calidad. Gracias. Empecemos, don Daniel. La última vez que usted estuvo aquí, se estaba preparando un informe final para presentar al presidente, una comisión especial, sí, un informe de reforma de la Policía Nacional. Y ya vimos que ese informe fue entregado y sí, fue mostrado a toda la sociedad. Y yo decía, caramba, yo quiero que esto funcione. Este tema para mí no es político. Yo quiero que esto funcione. Tenemos mucho tiempo hablando de reforma de la Policía Nacional. Nos conviene a todos. Pero ahora la pelota está en la cancha del presidente de la República. Y a mí me preocupaba, don Daniel, que yo no he visto en el presupuesto nacional, excepto el aumento de sueldo de los policías, yo no veo el dinero para esa reforma en el presupuesto que se aprobó en el Congreso para el año 2022. Sí. ¿Qué usted puede decirnos al respecto? Mire, mucha gente piensa que la de reforma se va a implementar tan pronto se produzca un decreto o el presidente diga que o manifieste que tiene la decisión de implementarla. Pero esa reforma, ahora viene la parte difícil. Del momento en que yo estuve aquí, el proceso de entrega, hubo varias etapas que se cumplieron. Una de ellas fueron el gran taller que se hizo con la policía, con un sector amplio de la sociedad, académicos, intelectuales, empresarios, sobre lo que arrojaba el diagnóstico y qué tiene la policía para iniciar el proceso. Vimos en ese taller que duró 2 días, que se realizó en la Cancillería, que la policía cuenta con una gran cantidad de instrumentos para iniciar ese proceso. Lo que sucede está que no se implementan. Sencillamente todo ha estado durante años guardado en gavetas. Lo único que hace falta para empezar a implementar esos instrumentos es la aprobación de los reglamentos de la actual ley orgánica de la policía, que es la ley del 2016, sí, para poder tener por lo menos una avanzada normativa y recoger las experiencias para cuando haya que modificar la ley orgánica de la policía, pues ya haber contado con un aval práctico de cómo y hacia dónde debe estar dirigida ya la nueva ley orgánica de la policía. Hay que recordar que la ley orgánica de la policía es una ley que requiere las 2/3 partes de ambas cámaras para ser aprobada. Y usted sabe lo que cuesta aquí aprobar una ley orgánica con las 2/3 partes. Sí, así es. Entonces, apresurarse a plantear una ley sin haber tenido la experiencia de haber hecho el recorrido de los reglamentos de la actual ley y ver qué es bueno, qué es malo, qué hay que modificar. Además, a eso se suma una reforma constitucional, porque la policía se constitucionalizó en la reforma constitucional del 2010. Y hay que empezar en esa reforma constitucional por la manera en que se define la policía, que es una de las cosas más terribles, más horrorosas que yo he visto.
porque define a la policía como un cuerpo civil armado y profesional, pero una compañía de Guachimán es un cuerpo civil armado y profesional. Hay que distanciarlo entonces. Entonces hay que distanciarlo, Exacto. porque los elementos misionales de la policía no fueron tomados en cuenta. La policía es uno de los pilares del Estado social y democrático de derecho. A la Totalmente. policía hay que vincularla en términos epistemológicos con el Estado social y democrático de derecho, porque la policía no tiene razón de existir per se. La policía tiene razón de existir en función de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Entonces, el eslabón que debe enlazar esos conceptos no está definido constitucionalmente para la policía. ¿Usted comprende? O sea, hay que reintroducir la ley de nuevo al Congreso. Primero hay que reintroducir una reforma constitucional para que la ley sea adecuada a la Constitución, porque usted no puede tener una ley orgánica que riña con la Constitución. Así es. Y sobre todo con una visión tan reduccionista como la que se consigna en la ley del 2016. Entonces, y en la Constitución del 2010. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Bueno, vamos a iniciar un proceso de refundación, si no bien integral, sí funcional, que eso es lo importante. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo en estos momentos? Bueno, ya el reglamento general de aplicación de la ley orgánica está hecho, está en el portal. Ha habido muchos insumos de parte de la sociedad, porque lo bueno es que en esto se le ha dado una participación a la sociedad. Nosotros tuvimos en Barahona, nosotros tuvimos en La Romana, en San Francisco, en Santiago, aquí mismo en el distrito. En el interior fue asombroso el entusiasmo de la participación de los sectores de la sociedad, desde los empresarios hasta los sindicatos de trabajadores. Qué bien. Es que en el interior urge más la necesidad de tener una policía fortalecida, porque esto... Sí, es verdad. A veces uno cree que el Estado de Derecho nada más en la capital. El Estado social y democrático de derecho en la capital y no en toda la capital. Porque en la capital hay una despersonalización con relación al Estado. En la capital, los municipios de nosotros, de la capital, y te lo digo porque yo soy un capitaleño auténtico, pensamos que el Estado funciona porque sí. Y pensamos el Estado como un ente que no tiene por qué tener anclajes con la sociedad. O sea, y es el concepto de gobernanza. Aquí no prima tanto el concepto de gobernanza. En el interior sí. Quizás ellos no saben lo que es gobernanza, pero ellos sí saben que si ellos no motorizan sus aspiraciones, ellos no van a estar representados en el proceso de toma de decisión. La gente, en la capital sucede algo, la cohesión social se ha perdido mucho. No, en los pueblos sigue. Sigue, en los pueblos hay más cohesión social, hay más interacción, o sea, es un valor que se defiende a capa y espada. Quizás es por la poca dependencia económica que hay en los pueblos. Es decir, en los pueblos no hay tanta fuente de trabajo como lo hay en la ciudad de Santiago, por ejemplo, y el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las personas ven al Estado como un sustento y a la vez lo ven como una posible salida económica del desarrollo de su municipio. Entonces, siempre se van vinculando a las actividades que van en pros de mejorar el Estado. Por eso es que se ven tanto vinculados. Aquí la gente es más desprendida. Le interesa menos lo que pueda pasar o no. En los pueblos no. En los pueblos la gente lucha más. Por eso están las asociaciones de campesinos, de vecinos. Y agricultores, de transportistas, ganaderos. O sea, son más activos porque les interesa más mejorar la calidad. Mire, y ahora que usted lo dice, le voy a relatar brevemente una anécdota. Por ejemplo, en los pueblos
la gente ve el problema del ganado, del robo de ganado, como un elemento que resulta impactante y altamente lesivo para los intereses de la comunidad. Económico. Económico. Cuando tú te encuentras en un pueblo y se levanta un hombre del sector agrícola y te dice, a mí me robaron 10 reses paridas. Estamos hablando de millones de pesos. Cuando está hablando de ganado vacuno, 10 reses hoy en día son millones de pesos. Para una gente de la capital, 10 reses son 10 animalitos que están pastando ahí que ni se imaginan lo que cuesta una res con un novillo. Y hablarte de robarte 10 reses en plena producción, usted habla de millones de pesos en la materia prima. Sí. Pero, ¿qué significa eso de ingreso para una persona? Que les roban 10 reses. Están hablando de que te robaron 25,000 pesos semanales al menos. Porque es la producción, Es la producción de claro. leche. Es el sustento. Claro. Es el sustento. Sí, correcto. Parece que Cristian tiene sus inversiones en No, ganado. es que soy campesino Sí. y conozco de eso. Sí. Y, por ejemplo, el periodo festivo, ahora me fui hacia el norte, Sí. para los municipios de Dajabón, y muchos ganaderos están en esa orientación producto de la presión que hay en Haití y la que tienen en la frontera. Hay mucho cuatrerismo en el entorno de la frontera. Eso Entonces, es un problema serio porque, claro, la frontera está ahí. Luego que esas reses son trasladadas a Haití, recuperarla es prácticamente imposible. Eso es uno de los peores problemas. Pero lo que le quiero decir es que cada sector, cada región, le da sus pinceladas particulares a lo que quiere como policía. Y es interesante. Y nosotros, porque yo soy asesor de la comisión, nosotros tuvimos que recoger todo eso. Viajamos por todo el país, nos reunimos con todos los sectores, previa coordinación y el desarrollo de grupos focales. Y ahí fueron. Mira, lo interesante está que en esos pueblos todo el mundo llevó su pliego por escrito. Excelente. los intereses. Sí, o sea, Y la organización que hay en los pueblos, porque, por ejemplo, nosotros vemos los pueblos como que son los campos, pero hay mayores organizaciones porque esas instituciones han sido fruto de grandes colaboraciones de organizaciones, tanto nacionales como internacionales, lo han capacitado, le han dado la oportunidad de organizarse y por eso ellos siempre están a lo que conteste y a la solución de su problema. Sí, sí, es interesante. Entonces, ¿qué se está haciendo ahora? Ahora lo que se está estudiando, primero, va a haber una gran cooperación internacional. Hasta la Asociación de Policías de Origen Dominicano de la Ciudad de Nueva York se ha brindado a venir a entrenar policías gratuitamente, sin ningún tipo de costo. Así se han aparecido una cantidad de programas internacionales que en este primer año, podríamos decir, van a costear muchísimo ellos con los propios recursos que tienen. Lo que pasa es que en República Dominicana nadie se ocupaba por identificar dónde estaban esos recursos. De hecho, ya que hay recursos de ayuda. Excelente. Hay recursos de ayuda. Entonces, bien, ya tenemos la propuesta. Hay que empezar a establecer la estrategia de implementación de todo eso. Y yo pienso que ya en un mes y pico se iniciará. De hecho, ya se está iniciando. Ahora mismo hay reunión continua con los policías rasos, conscritos, cabos, que son los que actúan en la calle, con los supervisores intermedios, entiéndase, teniente, capitán, mayor, con los rangos superiores, los directores operativos, tenientes coroneles, trazándole pautas. Porque, fíjese a ver, usted habla de una transformación de la policía, otros hablan de una reforma de la policía. Lo que quiera que usted vaya a hacer, que para mí es una transformación de la policía, hay una cultura que hay que ir fomentando
para que el individuo no haya que decirle cada vez que participe de una intervención cómo la debe hacer, sino Claro. que ya él, a partir de entrenamientos generales que se están produciendo en estos momentos, pues sepa cómo asumir. Por ejemplo, en las situaciones de conflictividad, el policía no puede tomarse cada caso como si fuera un problema personal, como ha estado sucediendo, Exactamente. que despersonalicen el problema y él se convierta en un ser que está por encima de la sociedad en términos de capacidad, no de deberes ni de derechos, pero sí en términos de capacidad, y sepa mantenerse, no contaminar el escenario donde llegue. Pues uno de los problemas fundamentales que tienen los policías, que ellos creen que el problema es de ellos con el ciudadano, no del ciudadano con la ley. Exacto. Exacto. Entonces, eso, mira, yo creo que con todo y sin haber hecho un inicio de implementación profundo, ya se ha ido progresando. Hay muchos policías que dicen que se van de la policía, que ellos no van a resistir ese régimen. Y no lo están diciendo tan solo cabos, rasos, sargentos, lo están diciendo generales. Porque se marchen. El que no cabe en la nueva policía está muy bien, tiene que marcharse. Es que no podemos seguir con el policía que hemos arrastrado durante décadas, que él considera que él es el paradigma del Estado Social y Democrático de Derecho, que él establece los parámetros. No, los parámetros los establece la ley. Usted sencillamente lo que tiene que hacerle es cumplir. Pero eso es bueno. Eso abre la ventana o la puerta o el portón o el abismo La compuerta. para dar el inicio a una nueva camada, por decirlo así, de miembros de la policía y que quizás no lleguen con la orientación que hay desde años, que es la que por tiempos ha tenido la policía en donde está. Don Daniel, pero yo quiero meterlo para lo hondo usted. La última vez que usted estuvo aquí en este programa, usted dijo que había mafias en la policía que daban para lo que sea. Y mi preocupación, caramba, ¿y cómo tú reformas una institución donde hay mafias que daban para lo que sea? ¿Cuál es la recomendación respecto a eso? Porque hay gente que está decidiendo que se va, Sí. pero hay gente mala que quiere seguir. Que quiere persistir. Lo que pasa es que usted solo recuerda una parte de la frase. Yo se la voy a completar. Yo dije que se reformaba una institución que funcionara con algunos fallos, con algunos defectos, y que sencillamente había que localizar esos fallos y esos defectos en el lugar de origen y se corregían. Sí. Pero yo dije que el problema de la policía no era reformarla, que la policía requería, y lo vengo pidiendo desde hace muchos años, la policía había que transformarla. ¿Por qué? Porque la policía había abandonado su rol misional. La policía lejos de ser una institución que solucione situaciones, es una institución que crea situaciones. Efectivamente. Y situaciones reñidas con la ley, situaciones reñidas con el Estado Social y Democrático de Derecho y situaciones reñidas con la buena convivencia ciudadana. Porque de eso se trata. Nosotros tenemos violencia sistémica, que es la violencia social, que es la que más muerte origina en República Dominicana, paradójicamente. Mientras ahora mismo el delito tiene un promedio de 32 homicidios por cada 100.000 habitantes. Más sin embargo, la violencia social tiene 64 homicidios por cada 100.000 habitantes. Wow. Wow. Y cuando usted toma esos doble. dos parámetros, dice, y es que los dominicanos hemos decidido matarnos unos con otros. Hace un rato salió una noticia espeluznante. Un señor mató a su esposa y mató a 2 personas que estaban en el lugar, Increíble. que no tenían nada que ver con él, sencillamente porque coincidieron en el lugar. Para que intentaron intervenir para evitar la muerte. Él lo mató a los 3. Increíble.
Entonces, usted toma la prensa diario. Yo que tengo las necrófilas, como yo le digo, que a medianoche voy contando todo lo que sucede. Entre accidentes de tránsito, que tenemos una de las tasas más altas del mundo, y homicidios que provienen de la incapacidad que tenemos los dominicanos, que pasamos de ser agresivos a ser violentos, la incapacidad que tenemos para convivir. Tenemos la tasa más alta de muertes por accidentes de tránsito. Así es. Y estoy tratando de ir tabulando de otros países de la región, pero no me equivoco que tenemos la tasa más alta de homicidios por conflictividad de convivencia social. Porque hablar de 64, deja asombrado a todos mis colegas de la región, se quedan asombrados. Pero mire, los dominicanos son gente alegre. ¿Y cómo es que la gente se mata así? Sí, así. ¿Por qué? Porque en República Dominicana el crimen organizado es que domina el escenario y el crimen organizado no quiere violencia. Porque las actividades del crimen organizado son actividades muy rentables y la violencia les merma sus beneficios. Así es. De hecho, estos señores que se han convertido en dueños de los puntos de droga en nuestro país son señores de horca y cuchillo que en su localidad nadie le puede hacer riñas ni violencia, ni atracar porque ellos no lo permiten, porque le afecta sus puntos de negocio. Ellos se han apoderado del orden público, de la paz pública aquí. Ellos son los apoderados. Es uno de los problemas que tenemos, que confrontamos, que el Estado ha perdido el control sobre el espacio público. Ellos son los que tienen el control del espacio público. Y ahí debe de entrar la policía. Ahí debe entrar la policía, pero para entrar la policía y recuperar ese espacio, la ciudadanía tiene que creer en la policía. Mientras la ciudadanía ve a la policía como una amenaza, donde no hay mediaciones posibles, eso resulta muy difícil. Uno de los grandes retos que tiene esa transformación de la policía es recuperar la autoridad y la credibilidad de la policía en el ámbito ciudadano. Pero eso conlleva otros planes, porque... Escúchame, las políticas para eso son políticas a largo plazo. Eso nadie piense que de un día para... Sí. Eso tomará 6, 8 y hasta 10 años. Así es. Así, el dominicano que le gusta ver cosas de un día para otro, señores, la reforma de la Policía Nacional se va a tomar un tiempo. Una de las cosas más difíciles es cambiar el comportamiento de los humanos. En ese informe que se le presentó al presidente, ¿cuáles son los aspectos fundamentales que apuntan a cambiar ese comportamiento del policía? Hemos visto, por ejemplo, al señor Roberto Santana hablar de una reestructuración del Instituto Nacional de la Policía para la formación, me parece. Del Instituto de Estudios Policiales. Pero sí. ¿cómo cambiar ese comportamiento del policía? ¿Cómo cambiarlo fundamentalmente? Cambiando la visión que ellos tienen de sí, de la institución y de su relación con la sociedad. Y que te he dicho un punto importante ya. Ese comentario de que algunos se van por no aceptar quizás la política, las nuevas reglas, es un precedente. Sí, es verdad. Porque ya ellos están aceptando lo que viene. Y como ellos son de tal cosa, no van a aceptar eso y van a dejar el espacio libre. Por ejemplo, una de las cosas fundamentales es que ya la policía, el que vaya a la policía, no va a tener que meterse ni a comprar. Ya los nuevos directores no van a tener que meterse a comprar. Porque un director de la policía no está para hacer compras. Ahora va a hacer un fideicomiso que va a hacer compras y va a decidir qué la policía compra, qué la policía alquile, qué modalidad le conviene más. Entonces, el director de la policía va a dedicar
su bóveda cefálica en la institución, Que en la al calidad del negocio servicio. de la policía. Entonces ya el director no va a tener que recibir empresarios, intermediarios, ni nada de eso. Excelente. Muchos oficiales consideran que eso es realmente una humillación para un director de la policía, pero que un director de la policía no es experto en compras. No, ni hasta para eso. Entonces él se va a dedicar a ser policía y a trabajar con sus policías en lo que tiene que trabajar. Otro tema va a ser que no va a haber discrecionalidad. Ahí nadie puede actuar con discrecionalidad, ahí todo se tiene que transparentar. Eso es otro tema. Asuntos internos, la Inspectoría General de la Policía, que por cierto, en la propia ley orgánica tienen algunos artículos que se justaponen. Y entonces va a haber que en el reglamento definir algunos linderos para que no haya intromisión de asuntos internos en la Inspectoría General ni de la Inspectoría General en asuntos internos. Ahora, la Inspectoría General no puede ser un órgano que esté bajo la tutela de un subalterno del jefe de la policía, porque el jefe de la policía también tiene que estar sometido a asuntos internos. Entonces, ¿ahí qué se plantea? Nada, va a haber gente de la sociedad, va a haber una representación. Excelente. En todas las instancias de transparencia y control de la policía va a haber una representación de la sociedad. Excelente. Así de sencillo. O sea, ahí va a estar Ministerio Público, ahí va a estar Suprema Corte de Justicia, jueces, gente que tienen expertos, que tienen triaje, que saben que cuando le dicen, mira, este policía se dice que se robó 2 pistolas. Ellos saben qué hacer, porque se han pasado su vida haciendo interrogatorio y es una investigación que va a ser colegiada, técnicamente distribuida, pero colegiada. Pero imagínense, si el director de asuntos internos, el jefe de la policía le baja línea, él no puede hacer una investigación que sea necesariamente exitosa. O sea, que es un punto muy interesante. Sí, me está gustando. Me está gustando cómo va la cosa. Hay otro tema. Menos del 20% de las dotaciones policiales tienen capacidad para recoger denuncias. Menos del 20%. Menos del 20% tienen capacidad, una computadora, un internet, una impresora. Ay, mi madre. Pero yo acabo de decir, yo estaba en la zona fronteriza. No, hubo un video que se hizo viral, una señora llega a un destacamento, no me acuerdo dónde, y estaba cerrado todo. Ah, sí. No, Es viral, es decir, la construcción, no encontró a nadie. La construcción de los destacamentos, no reconstrucción, construcción. Porque son chozas, la mayoría son chozas. Yo vi varios destacamentos que si yo voy, le doy una patada, abro 7 tablas. De palma la tabla todavía. Eso es crítico. Yo vi un destacamento ahí por Cotuí, que cuando al senador se le ocurría que los 2 policías que tenían que hacer turno en el destacamento debían ir a la casa de su mamá, se lo llevaba. Y el destacamento se cerraba. Dios mío, pero... No me lo contaron, ¿eh? Dios santo. Presencial. Se lo creo. Presencial. Y yo, bueno, una vez yo en un destacamento en una zona de la sierra, vi el señor ya, el policía que estaba, tenía años de servicio ahí. Y él me contó, me dijo, ¿tú ves esta arma que yo tengo? Esto no tira. Anda, no tiene percutor. Y tal, y bueno, y usted no querría que lo bajen para el pueblo y cosas. ¡Ay, no! ¿Y por qué? Pues mira, una vez yo estuve en el pueblo y venía el senador y me daba una orden. Después venía el gobernador y me daba otra. Y después venía el alcalde. Y yo un día le dije, ¿y cómo yo voy a estar en 3 sitios a la vez? Y me dijo, lo mandaban a misiones
a cuidarle la mujer y la querida y la mamá y esas cosas. No, hombre, O sea, no, hombre, no, pero Dios mío. O sea, ya la policía, esa discrecionalidad con que se manejaba la policía, no va a poder ser. Pero me preocupa algo, me preocupa, Ni porque siquiera los ingresos, ¿eh? me Ojo, preocupa algo, me los preocupa algo. ingresos. Oiga esto. Van a recoger todos los policías que están en empresas, en instituciones públicas, Sí. al servicio de empresarios, de políticos. O sea, policías que probablemente reciben otros ingresos por hacer esos servicios. Sí, sí, sí. Y tú le estás quitando esos ingresos. Vamos a analizar el comportamiento humano. La mayoría se están yendo. O van a buscar la manera de cómo compensar esos ingresos. Y ahí yo tengo una preocupación yo. Claro. ¿Cómo van a compensar esos ingresos que le están quitando? Bueno. No, mira, te voy a decir algo. Muchos de ellos se van, ya lo han manifestado. Muchos dicen, desde que me toque venir aquí a guayar yuca, hacer servicio de noche, amaneciendo, yo me voy. Porque ya ellos han asumido el papel de pertenecer a esa clase alta donde ellos se desenvuelven. Andan manejando jipetas, Sí. con aire encendido, Así con es. equipos de música, que el jefe le dice, vengo ahora, ellos se duermen ahí con la jipeta encendida porque como Tienen eso- un sueldo adicional Tiene- mayor que el que reciben quizás por la policía. mucho mayor. Muchos de ellos han dicho que ellos van a quedarse con la persona que están trabajando, porque hay un proceso de adecuación e internalización de los vínculos primarios, y qué bueno que van a otro sitio a trabajar. Y eso abre la ventana, como dije el comentario ahorita, a las nuevas adquisiciones o ingresos que serán jóvenes y no encontrarán quizás ese tipo de vicio, por decir así, que tiene la institución, porque ya vendrán con otro tipo de doctrina. O sea, usted entró así con el anuncio de que se habrá un aumento mínimo de un sueldo más o menos para una persona de ingreso raso, con 25,000 pesos, creo que es lo mínimo, que ya lleva otra categoría y lleva otro pensamiento y sobre todo la importancia de darle capacidad a los nuevos miembros. Pero vienen otras cosas interesantes. Y es que los policías van a ser sometidos a evaluaciones anuales. Evaluaciones para que el policía que se va desarrollando es como en el ajedrez. Cada pieza tiene su escaque, o su casilla, como le llaman popularmente. Tú ves un policía que tiene una buena actitud para la investigación criminal, tú ves un buen policía que tiene buena evaluación y tiene grandes dotes para ser un policía comunitario, mediador social y esas cosas. Entonces tú lo capacitas. Entonces ese policía con el tiempo se va convirtiendo en un especialista y él va a recibir un plus adicional por esa especialidad, Un incentivo. un incentivo. Hoy en día los especialismos se utilizan para los altos oficiales que forman parte del Sanedrín, del director de la policía. Entonces le van colocando, bueno, tú tienes un especialismo de 125% sobre tu sueldo. Por ejemplo, tú puedes ganar como 75,000 pesos, vas a tener un especialismo de 125,000. Ya tú vas a tener 200,000 pesos. Y cuando te jubilas, te va con la jubilación de los 200,000 pesos. Pero muchas veces sin merecerlo, sin ni siquiera tener la capacidad. Pero ahora va a ser por la vía de la evaluación anual. Y va a haber evaluación de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Los superiores serán evaluados por sus subalternos. ¿Qué? Evaluación 360 grados. Sí. O 180 grados, mejor dicho. Sí. 360 Interesante. incluiría a la sociedad. Sí. Pero Entonces, eso está interesantísimo, don Daniel. sí, sí, sí. Recobra capítulo lo que usted dice. O sea, hay mucho. Bueno. Se van a ir mucho. Entonces, eso de que un individuo recibe un especialismo de 75, 100 o 125,000 pesos, sin ser especialista en nada, eso sencillamente se desvanecerá en la policía. Y
ya usted sabe, por más amigo que usted sea del director, el sistema de promoción y por la vía del será por la vía del escalafón policial y por evaluaciones acumuladas. Excelente. Excelente. Eh, Don Daniel, pasemos un poquito, o mezclemos un poco seguridad ciudadana con seguridad nacional. Recientemente vi como la prensa recogió que los misioneros secuestrados en Haití, la mayoría, supuestamente se escaparon. Yo no creo esa historia, es muy fantástica. Yo no la creo, es muy fantástica. Yo no sé qué pasó ahí. Me sumo a tu bando. Pero ¿qué pasa? ¿Qué me está preocupando a mí? Ya todos los países están emitiendo alerta de que sus ciudadanos no viajen a Haití. Las bandas, los grupos armados, dijo el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, que controlan el 75% del territorio haitiano y quizá más. ¿Qué pasa? Esas bandas se financian, entre otras cosas, secuestrando. Y yo tengo una preocupación. Si se acaba el negocio de secuestrar en Haití, porque ya los países están emitiendo alerta a ciudadanos que no vayan allá, ¿no podría darse el caso que esas bandas vieran una oportunidad de negocio de secuestrar gente en República Dominicana? Sí, tendrían una oportunidad, pero con ciertas limitaciones, porque ellos no tienen dominio del territorio dominicano. La zona fronteriza aún no ha caído en manos de las bandas, porque la zona fronteriza es una zona que tiene muchas vistas puestas. Y además, ellos saben que articular ese proyecto en la zona fronteriza podría tener consecuencias muy diferentes a las que tienen cuando ellos se refugian en los lugares más recónditos de Haití. Date cuenta que ellos se mueven mucho en la zona oeste de Haití. Los más alejados de Puerto Príncipe, poblados que no tienen ni siquiera carreteras hábiles para usted poder hacer incursiones, o que, por ejemplo, en el norte, donde ellos tienen una raigambre bastante poderosa. Porque eso, a pesar de que ellos son delincuentes, ellos responden en su sistema operativo con ciertos criterios políticos. Entonces, podría ser que alguno decida incursionar en territorio dominicano, pero ya eso plantearía un desafío a las Fuerzas Armadas Dominicanas, que están en una condición de alerta y que saben que es un lujo que no se podrían permitir. Y le voy a decir algo, los cuerpos de inteligencia de las Fuerzas Armadas están muy activos y tienen sus miras muy puestas en Haití, porque es una amenaza inminente. Lo tenemos ahí a un paso por la vía terrestre, ni siquiera podemos hablar de la vía marítima, de la vía terrestre. Y de hecho, no sé si usted se ha dado cuenta que las élites haitianas han podido recobrar su ritmo de negocios con República Dominicana. Y a pesar de todas las actividades delictivas que ellos venían desarrollando, pues han tenido que distender. Porque esas bandas fueron una creación de las élites haitianas. Exactamente. Y en definitiva, ellos saben que si las élites haitianas toman represalia en contra de ellos, la situación va a ser muy difícil. Las élites haitianas saben quiénes dirigen todas esas bandas. Así es. Porque fueron hombres que estuvieron a su merced durante décadas. Así es. Sí, lo que pasa es que llegaron a tener tanto poder que se consideraron autónomos. Yo no creo que ellos puedan cometer ese error. De todas maneras,
las autoridades dominicanas no pueden subestimar, porque no hay enemigo pequeño. Todos los enemigos tienen su dimensión. Totalmente de acuerdo. Y hay que estar bastante claro. Mientras tanto, yo soy de los que digo que la seguridad nacional y sobre todo el ámbito de la seguridad fronteriza tiene que ser transformado en República Dominicana. Yo sostengo que en primera línea tenemos que organizar una policía de fronteras y que las Fuerzas Armadas estén en segunda línea. Porque el concepto policial, de manejar con criterios policiales una frontera, es muy diferente a el concepto de seguridad nacional. Entonces, soy partidario de que uno de los grandes temas con relación a la frontera es justamente hacer una reingeniería de lo que es la organización militar policíaco frente a la línea fronteriza. Excelente. Bueno, don Daniel, solo resta agradecerle por estar aquí en Voz Vespertina. Se nos acabó el tiempo, pero un honor siempre tenerlo aquí con nosotros. Igual para mí, gracias. y me dispongo a sus órdenes para cuando ustedes quieran conversar, porque yo esto le llamo conversación. Pues sencillamente ustedes hacen que las ideas fluyan y sobre todo que son capaces, como buenos profesionales que son, de estimular los elementos motivacionales para que eso se produzca. Muchísimas gracias. Siempre un aprendizaje conversar con usted, don Daniel. Señores, a ustedes vamos a hacer una pausa comercial y volvemos en breve. No se vayan.